Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que se unieron. Muchas gracias, Juanjo, por aceptar la presentación de hoy y compartirnos tus experiencias, que para nosotros hace rato veníamos esperando tu presentación. En la tarde de hoy les voy a presentar a Juan José Bustillo Herrera, que es licenciado en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una maestría en Biomedicina en la Universidad Internacional del Ecuador, en la SEC, recientemente defendida. Ha sido asistente de investigación del CICEAR desde el año 2016 hasta la fecha, y en el centro ha trabajado en varios proyectos muy diferentes relacionados a la enfermedad de Chagas y la malaria, principalmente enfocados a la ecología, genética molecular, filogeografía de insectos vectores de dichas enfermedades. Te damos la bienvenida formalmente, Juanjo, y te doy la palabra. Listo, muchísimas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a todos por su tiempo, por tomarse el tiempo para venir a esta charla. Yo les voy a hablar un poquito acerca de lo que fue mi tema de tesis, pero adicionalmente también del proyecto del que derivó mi tema de tesis, del proyecto general que fue dirigido por la doctora Sofía Ocaña. Entonces les voy a compartir por favor la pantalla. ¿Me confirman si pueden verla? Sí. Listo. Entonces, este es el proyecto general, el proyecto con el que empecé como asistente de investigación. Es un proyecto que consistía en tratar de ver la situación en la parte sur del Ecuador con respecto a los vectores de malaria en cuanto a la resistencia de insecticidas y cómo esta estaba relacionada al uso de los insecticidas de tipo comercial por parte de las personas, ¿sí? Entonces, como una reseña rápida del porqué de este proyecto, bueno, básicamente es porque empezamos a ver que a partir del 2015 se empieza a reportar un aumento en la incidencia de malaria para América, ¿sí? Como podemos ver en el gráfico de la derecha, específicamente para Ecuador, a partir del 2015 los casos de malaria reportados empiezan a subir y esto se mantiene constante hasta este año, el año actual, en el que la tendencia se mantiene también del aumento de los casos, ¿sí? Adicionalmente también porque el Ecuador tiene la presencia de estos vectores de malaria, al menos de 36 especies de este género Anopheles de mosquitos que se ha reportado en el país, distribuidos en zonas costeras, en las estribaciones principalmente occidentales de los Andes y también en la Amazonía ecuatoriana, ¿sí? Son importantes porque estos tienen el potencial de transmisión de Plasmodium, que es el parásito causante de la malaria, y también porque algunas de estas especies utilizan hábitats que están cercanos hacia o asociados hacia lo que es actividad humana, como por ejemplo caminos, ríos o poblados. ¿Sí? Bueno, una de estas especies es Anopheles albimanus. Es una especie de mosquito ampliamente distribuida en lo que es América Central, las Antillas y América del Sur. En nuestro país se extiende, su distribución se extiende a toda la zona costera y es una especie considerada antropofílica que prefiere criaderos de agua dulce, sitios con sombra y zonas con influencia humana. Entonces, estas características han hecho de esta especie de mosquito una especie de importancia epidemiológica en lo que es la transmisión de malaria en el país. ¿Sí? Adicionalmente, también se menciona lo que es la resistencia por parte de estos mosquitos hacia los insecticidas. Sabemos que a lo largo del tiempo los organismos de control han usado diferentes grupos de insecticidas para controlar las poblaciones vectoriales, entre ellas los piretroides, un grupo grande de insecticidas, ¿sí? Que como digo han sido utilizados por un largo tiempo, logrando la reducción de las poblaciones vectoriales. Sin embargo, en los últimos años también se ha detectado que existe la aparición de ciertas poblaciones resistentes a estos insecticidas mediante mecanismos de selección natural. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de este grupo de los piretroides y cómo actúan estos insecticidas que comúnmente también los encontramos en formulaciones de uso comercial. Las moléculas de estos insecticidas actúan directamente sobre lo que son los canales de sodio. Estos canales se encuentran en lo que es la membrana de los axones neuronales, y lo que hacen las moléculas de este insecticida es mantener abiertos estos canales de sodio.
y entonces permiten el paso desmesurado de los iones de sodio hasta al interior de la neurona, y lo que generan es una hiperdepolarización. Lo que causa esto es un sobreimpulso nervioso a los insectos y posteriormente la muerte. Pero en cambio, por parte de los insectos, como ya les mencionaba, existen mecanismos de resistencia que se han originado a partir del uso de estos insecticidas, y uno de ellos es la conocida knockdown resistance, que es o conocida como KDR, ¿sí? Que son mutaciones. Puntualmente en Anopheles albimanus se reconoció una mutación específica, es decir, una mutación puntual, en este gen que codifica para estos canales de sodio. Este gen se llama Voltage Gated Sodium Channel, o el VGSC, y se ha identificado incluso el codón en el que tiene lugar esta mutación. Entonces, lo que hace esta mutación es modificar un sitio del canal de sodio, y esto impide que las moléculas de los piretroides trabajen sobre esta, y de esta manera se genera la resistencia. Entonces, basados en esta evidencia, como objetivos de investigación de este proyecto, nos planteamos evaluar la forma de uso de los insecticidas por parte de los habitantes de las regiones o de las localidades en las que existe las poblaciones vectoriales y, por ende, la incidencia de malaria. ¿Sí? Adicionalmente, también planeamos determinar la mortalidad de estos mosquitos Anopheles albimanus a deltametrina, que es un insecticida piretroide. ¿Sí? Y también analizar la presencia de estas mutaciones tipo KDR en poblaciones silvestres de estos mosquitos. Yéndonos un poco ya hacia la zona de estudio, como les mencionaba, es la región suroeste del país, la provincia del Oro puntualmente. Estuvimos realizando visitas a diferentes lugares, entre ellos los cantones de Huaquillas, Pasaje y Santa Rosa, donde principalmente se hicieron las investigaciones. ¿Sí? El cantón Huaquillas es un cantón fronterizo al país de Perú. ¿Sí? Es un cantón fronterizo de alta actividad económica, mientras que los cantones de Pasaje y Santa Rosa son cantones que se ubican más hacia el norte, y su actividad económica principal es la ganadería y la agricultura por lo general. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que se hizo? Se utilizó estas encuestas CAP, que son de conocimientos, actitudes y prácticas, con la finalidad de recopilar los datos sobre el uso y manejo de los insecticidas por parte de la población. Para esto contamos con la ayuda de estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Técnica de Machala, que fueron los que se encontraron junto con personal del centro, con la doctora Ocaña, con Sarita Vaca, también realizando las visitas hacia los diferentes lugares para saber un poco más acerca de cómo las personas manejan estos insecticidas. ¿Sí? Algo de los resultados de la aplicación de estas encuestas, bueno, decir que en total se tomaron 743 encuestas en 2 cantones diferentes, en Pasaje y en Huaquillas, sí, principalmente con preguntas relacionadas a cómo usan las personas estos insecticidas, dónde consiguen los insecticidas. Generalmente las respuestas más comunes eran en mercados y tiendas agrícolas por lo general. ¿Sí? También saber si la gente está consciente de los efectos adversos que estos tienen, si las personas leen las instrucciones antes de usar los insecticidas. Y algo que estaba también bastante claro en la aplicación de estas encuestas fue saber la frecuencia de uso de los insecticidas. Las personas generalmente usan a diario o mínimo semanalmente estos insecticidas. Entonces, el periodo de uso es bastante seguido. ¿Sí? Y también porque los usa. En esto muchas de las personas decían que simplemente los usaban porque les agradaban y porque son fáciles de conseguir. Pasando ya un poco a lo que fue el análisis de resistencia a insecticidas. En esta parte trabajamos también con Sebastián Real. Sebastián Real fue tesista de pregrado de la doctora Sofía Ocaña. Con Sebastián lo que hicimos fue colectar larvas de Anopheles albimanus en criaderos cercanos a las localidades donde estábamos realizando las encuestas. Estas larvitas luego fueron llevadas al laboratorio de entomología del Ministerio de Salud en la ciudad de Machala, donde criamos estas larvas hasta obtener adultos, ¿sí? Y con estos adultos, Sebastián lo que hizo fue realizar ensayos de resistencia en estas botellas tipo CDC.
Esto fue parte de su trabajo de tesis de licenciatura, ¿sí? Y sus resultados fueron que él encontró, por ejemplo, en el cantón Santa Rosa, a los 30 minutos, que es al tiempo al que se mide la resistencia de la exposición al insecticida. En el cantón Santa Rosa, un 64.35% de porcentaje de knockdown. Le decíamos knockdown porque no podemos hablar todavía de mortalidad. Ya les voy a explicar el por qué. Y en Huaquillas encontramos un 84.88% de knockdown en los mosquitos. Entonces, basados en interpretaciones de la OMS, lo que podemos decir es que para Santa Rosa tenemos resistencia a insecticidas, mientras que para el cantón de Huaquillas existe una posible resistencia que posteriormente debe ser confirmada, ¿sí? Y les decía que no les puedo hablar de mortalidad porque a lo largo del tiempo del bioensayo, a partir de, si nos fijamos al final del gráfico, a partir del minuto 120 hasta las 24 horas que se mantiene la vigilancia de las botellas, hay mosquitos que una vez que caen, que parecen estar muertos, empiezan a reaccionar y la curva empieza a decaer. Entonces, en sí no es una mortalidad al inicio, sino que es como que quedan noqueados. Entonces, por eso le llamamos el porcentaje de knockdown. Bueno, y posterior a estos resultados, a partir de empezar mis estudios de maestría, yo me propuse complementar estos estudios que realizamos en la provincia del Oro y añadirle ciertos estudios enfocados más en genética poblacional de estos mosquitos, ¿no? Y solapar estos resultados con los resultados de resistencia a insecticidas y a la vez tratar de agregar muestras de otras localidades para ver qué es lo que pasa en otros sitios. Bueno, ¿y por qué añadir esto de genética de poblaciones? Porque, por ejemplo, para enfermedades transmitidas por vectores, la genética de poblaciones nos puede ayudar mucho a comprender la competencia y la capacidad vectorial de cada una de las especies presentes, ¿sí? Además, nos puede ayudar a complementar estrategias de control y específicamente para Anopheles albimanus, para esta especie de mosquito, lo que se destacaba era el éxito usando marcadores mitocondriales. Por ejemplo, yo utilicé el marcador citocromo oxidasa 1 para mis análisis. Entonces, dentro de mis objetivos de investigación, me planteé como el objetivo principal de evaluar la posible diferenciación geográfica entre especímenes ya recolectados en diferentes zonas, ya no solo en el sur, sino también comparar si existe una diferenciación con especímenes que recolectaron previamente otros estudios en la zona norte del país también, en la región costa. Esto mediante el análisis de estructuración genética, utilizando genética poblacional, índices de variabilidad y relaciones evolutivas o filogenéticas, y también evaluando esto de la presencia de la resistencia a insecticidas piretroides dentro de estas poblaciones de mosquitos, ¿no? Ahora ya no mediante los bioensayos, sino determinando la variabilidad de este codón que les mencionaba de la resistencia tipo KDR, es decir, tratar de buscar los genotipos o las mutaciones que confieren resistencia a los mosquitos. Como les decía, en la zona de estudio para mi tesis se amplió un poquito más, entonces utilicé también muestras de lo que es la provincia de Esmeraldas. La provincia de Esmeraldas, en cambio, es una provincia que limita con Colombia, en la zona norte. Entonces, a esto le sumamos las muestras del oro del proyecto que habíamos recolectado y otras muestras de ciertas comunidades que también estaban depositadas en el CICEAL y las cuales utilicé para los análisis. Adicionalmente, también de GenBank bajé algunas secuencias para los análisis evolutivos, principalmente de lo que es la provincia de Manabí, que es otra provincia de la región costa, y la provincia de Guayas, con el fin de tratar de tener información de la mayoría de provincias y tratar de unir todos los datos posibles. Ya en cuanto a mis análisis en la parte de genética poblacional, lo primero que hice fue tratar de encontrar estos índices de diversidad genética, estos índices clásicos de diversidad genética, que me reflejaban una diversidad, por ejemplo, la diversidad nucleotídica, que son los cambios puntuales en un set de secuencias, una diversidad bastante baja. También tengo muy pocos sitios variables, son 16 sitios variables, es decir, 16 mutaciones, se podría decir, a lo largo de una secuencia de aproximadamente 480 nucleótidos, es decir, hay pocos sitios variables dentro de
de mi análisis de mi grupo de muestras, ¿sí? También hice unas estimaciones de flujo génico mediante estos dos índices, el índice GST y el FST, que básicamente son índices relativamente bajos, que lo que me indican es que existe una poca diferenciación, tanto entre las provincias, tanto entre el Oro y Esmeraldas, y dentro de cada una de las provincias. Es decir, los individuos eran muy parecidos dentro de cada una de las provincias y muy parecidos al compararlos en cada provincia. ¿Sí? También desarrollé una distribución de frecuencias alélicas de mismatch, es un análisis que se hace para ver el estado de la población. Y este tipo de gráfico con estos dos picos lo que me muestra es una curva bimodal, es decir, que mi especie se encuentra en un equilibrio demográfico, es decir, en un equilibrio de crecimiento. Bueno, luego traté de complementar esto con análisis evolutivos. Lo primero que hice fue establecer un árbol de máxima parsimonia, un árbol filogenético, en el cual lo que hice fue darle un color específico a cada secuencia de acuerdo a su origen geográfico. Aquí, como pueden ver, utilicé secuencias también depositadas en Jinbang de Colombia, las secuencias de Esmeraldas, algunas secuencias de Guayas que encontré, de Manabí y de la provincia del Oro. Entonces, lo que podemos ver es que no existe un agrupamiento de mis secuencias de acuerdo a su origen geográfico. Entonces, hay relaciones de secuencias, por ejemplo, de la provincia del Oro en color verde con secuencias de Colombia en color rojo, que están muy cercanas, o secuencias del Oro con secuencias de Esmeraldas. Entonces, lo que me muestra este árbol es que no hay una agrupación o una diferenciación por sitio geográfico de mis muestras. ¿Sí? Algo también que pude notar con el árbol de máxima parsimonia era que los valores de soporte de mis clados eran valores relativamente bajos, así que necesitaba darles mayor soporte. Y por eso establecí un análisis utilizando un algoritmo bayesiano. ¿Sí? En este algoritmo bayesiano, estos valores cercanos a 1 ya me dan soporte para mis clados, pero sin embargo seguimos observando lo mismo. La agrupación de las secuencias es heterogénea y no se adapta a un origen geográfico, no se agrupan secuencias de un mismo color en un mismo grupo. Para hacerle un poquito más gráfico a eso, lo que hice posteriormente fue un análisis de haplotipos. Los haplotipos son grupos genéticos, entonces las secuencias que son muy parecidas se van a agrupar en estos haplotipos, en estos círculos, y lo que hice fue de igual manera sobreponer las localidades en un mapa con diferentes colores para darnos cuenta de que, por ejemplo, hay grupos genéticos o haplotipos como este H1 o este H2 que comparten individuos de Colombia, El Oro y Esmeraldas, por ejemplo. Entonces son localidades que están muy separadas, pero que comparten un mismo grupo genético. Entonces la diferenciación no es muy marcada. Bueno, luego de eso, lo que empecé a hacer es buscar si existe información acerca de esto, información parecida, y encontré cosas bastante similares en otros estudios. Por ejemplo, este estudio que se realizó en Colombia también con anófeles albimanos nos muestra estos índices de variabilidad genética que son los que les mostré al inicio, que son valores relativamente parecidos a los valores que yo encontré dentro de mis muestras. También, por ejemplo, hay otro estudio que utiliza muestras de estos mosquitos de diferentes países incluso, y al momento de realizar estas relaciones evolutivas, lo que podemos ver es que incluso existen grupos de mosquitos colectados en diferentes países, como por ejemplo aquí tenemos mosquitos de Guatemala, de México, de Costa Rica, que forman un mismo clado, un mismo grupo. Entonces, no existe una diferenciación cierta de esta especie, incluso en otras zonas geográficas del continente. ¿Sí? Entonces, volviendo a esto de mi análisis de haplotipos, lo que pude observar es que quizá en Ecuador la distancia geográfica es insuficiente para generar una diferenciación marcada. Por más que tenga muestras de esmeraldas que están muy al norte y el oro que está muy al sur, la distancia geográfica entre estas localidades no es la suficiente, o a su vez no existen barreras significativas entre estas localidades para que haya una diferenciación genética muy marcada. Es decir, todas las poblaciones de los mosquitos son relativamente similares. Bueno, y ya pasando a lo que fue el análisis de resistencia
insecticidas, como les dije, yo me puse a buscar los genotipos resistentes, a ver si lograba encontrar algún genotipo resistente dentro de mis muestras, y para eso lo que hice fue secuenciar este gen Voltage Gated Sodium Channel y buscar en el codón 1014 las diferentes mutaciones. Estas son las mutaciones que podemos ver, y analizando los cromatogramas de cada secuencia podemos ver cuál es el genotipo susceptible, por ejemplo, TTG. Y sin embargo que existen también las mutaciones resistentes, como por ejemplo esta TGT, que es un tipo de mutación resistente que cambia una leucina a una cisteína. O por ejemplo esta mutación que también cambia de leucina susceptible a una fenilalanina. Entonces esto genera la resistencia. Sin embargo, en todas mis muestras, en alrededor de 69 muestras que analicé, encontré que el 87% de todas estas tenían este genotipo susceptible, eran susceptibles a insecticidas. Y el 13%, que son 9 muestras, presentan este genotipo heterocigoto que pueden ver en la parte de este cuadrito, en el que el cromatograma no nos deja evidenciar claramente qué base puede ser, porque como les digo, son individuos heterocigotos, entonces puede ser una u otra base. Entonces no podemos saber con certeza si estos serán susceptibles o resistentes. ¿Sí? Bueno, entonces basados en este resultado, la pregunta fue si yo obtengo genotipos únicamente o en su mayoría, casi en su totalidad, susceptibles. Sin embargo, dentro de los reportes, todo apunta a que existe resistencia dentro de las poblaciones de mosquitos. Cuando se hacen ensayos, cuando Sebastián hizo los ensayos y cuando el Ministerio de Salud reporta la información de sus ensayos con insecticidas, ellos obtienen poblaciones resistentes. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede estar pasando en este caso? ¿Sí? Y de la misma manera buscando información de países cercanos, de estudios que se hayan hecho recientemente, y estos estudios de los que les voy a hablar se hicieron a la par mientras nosotros estábamos en este proyecto. Empezaron a salir estos estudios también de países vecinos, como por ejemplo el primero, que nos indica una ausencia de estas mutaciones tipo KDR en vectores de malaria en países vecinos como Colombia, por ejemplo, en donde también no encontraron este genotipo resistente y únicamente encuentran genotipos susceptibles, a pesar de que existe resistencia a insecticidas en los mosquitos. ¿Sí? Y también encontré esta otra información también que nos dice que existen diferentes mecanismos, que pueden existir diferentes mecanismos de resistencia a piretroides reportados en Anopheles albimanus. Es decir, que no únicamente están ligados a estas mutaciones tipo KDR, sino que puede haber otro tipo de mecanismos que estén generando esta resistencia. Entonces, es así como llegué a este estudio, que es un estudio que se realizó con muestras de mosquitos colectados en Guatemala y en Perú, y con una cepa de referencia. En este caso, lo que hicieron fue primero exponer a los mosquitos a los insecticidas y luego analizar la expresión génica de una familia de genes de la familia Cytochrome B450. Entonces, lo que encontraron fue que en la cepa de referencia, a diferencia de Perú y Guatemala, que son las cepas colectadas, existe una sobreexpresión. Cuando existe resistencia a insecticidas, existe una sobreexpresión de estos genes de esta familia P450. Entonces, a mayor expresión de estos genes, existe un mecanismo, se cree, de detoxificación, que es lo que genera la resistencia a los insecticidas. Entonces, algo interesante y que describe otro mecanismo de resistencia. Bueno, y con todos estos datos, lo que podemos concluir es que Anopheles albimanus en Ecuador constituye una población homogénea, es decir, muy parecida y demográficamente estable, es decir, una especie bastante numerosa que se encuentra en un crecimiento estable y por ende constituye una especie de importancia epidemiológica dentro del país, ¿sí? A su vez, como les acabo de mencionar, que la ausencia de estas mutaciones tipo KDR y los reportes de que sí existe resistencia pueden guiarnos hacia la presencia de otro mecanismo dentro de las poblaciones de mosquitos en Ecuador, que no está ligado a estas mutaciones tipo KDR. Por lo que esto nos llevaría a tratar de posteriormente analizar
otros mecanismos, como por ejemplo mediante expresión génica, ver si está sucediendo lo mismo que sucedió en este estudio que realizaron con los mosquitos de Perú, que eran incluso de una zona muy cercana a Huaquillas, por ejemplo. Entonces, quizá el mismo mecanismo está pasando aquí en Ecuador y se tenga que analizar a futuro. Entonces, eso es lo siguiente, ¿no? Futuros estudios que incluyan un mayor número de muestras e incluso un mayor número de localidades para tratar de cubrir completamente el rango de distribución de esta especie de mosquito vector. Pero a su vez creo que esta información que obtuvimos con todos estos análisis, con el proyecto grande y con la información que cada persona obtuvo para sus diferentes proyectos de tesis, de maestrías, de pregrados, nos ayuda bastante a mejorar y redefinir estrategias de control que nos den una mayor efectividad en lo que es los vectores de malaria en la costa ecuatoriana. Bueno, y finalmente quería agradecer a todas las instituciones y las personas que estuvieron involucradas en este proyecto, al CICEAL, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, al Ministerio de Salud Pública, a la Universidad Técnica de Machala, con ella a los estudiantes de la carrera de Medicina ya pertenecientes al grupo Semillero, que estaba a cargo del doctor Efraín Beltrán y Valeria Sánchez, también al Laboratorio de Referencia de Entomología de Machala, que estaba a cargo de Leonardo Fres, y en general a todas las personas que hicieron posible este estudio y que todos estos resultados sea posible compartirlos con ustedes esta tarde. Y a ustedes muchísimas gracias también por su atención. Si tienen alguna pregunta, me la dejan saber también. Muchas gracias, Juanjo. Excelente. Vamos a darle paso a las preguntas, por favor. Quien tenga preguntas, si es tan gentil de levantar la mano. ¿Tenemos preguntas? Yo puedo hacer un comentario. Felicitaciones, Juanjo, por tu trabajo. Una inquietud, ¿no es cierto? Tú fuiste tomando muestras a lo largo de la costa y comparaste las provincias de la costa. Sin embargo, ¿cómo crees tú que sería el genotipo de anófeles en aquellas poblaciones que ya se van encontrando a nivel altitudinal? Por ejemplo, este reporte que hubo de una población o un registro de anófeles por acá por Mindo, en el noroccidente, que ya obviamente está a una altura más alta. Entonces, ¿qué será que ocurre? No sé si puedes especular. Aparentemente no habría tampoco mayor variabilidad, pero ¿qué pasa ya con, como digo, con poblaciones que están ya no tan al nivel del mar, ¿no? Sí, justamente hay registros históricos incluso de cuando se construyó el ferrocarril, la vía del ferrocarril, que se encontraron hasta 2.800 metros larvitas de anófeles. Entonces, pero no sé si son la misma especie porque Albimanus está más hacia las zonas bajas. Entonces, depende también de cada especie. Cada especie tiene un mecanismo de resistencia diferente. Entonces, no es la misma mutación, a veces no es el mismo gen, son otros, por ejemplo, en canales de calcio, no solo en canales de sodio. Entonces, lo que estaría relacionado más, yo creo, debería ser hacia el número de individuos que pueden estar presentes. Si bien hay registros, a veces se encuentran muy pocos individuos, muy pocos mosquitos, pero a veces el número mayor de individuos favorece que haya mayor presencia de mutaciones, que estas mutaciones se expandan en la población. Entonces, yo creo que dependería más de cuánto en cantidad de número haya de mosquitos, si es una población bastante estable como para que empiece a fijarse una mutación de resistencia en el caso de aparecer. Gracias. Fabián está pidiendo la palabra. Sí, gracias, muy chévere tu presentación, Juanjo. Yo solo tenía una pregunta y yo siempre pregunto esto, pero ¿por qué o cuál sería la importancia de hacer un estudio de resistencia a insecticidas en un lugar en donde prácticamente no hay malaria, como la provincia del Oro? ¿Qué opinas tú? Sí, esa es la pregunta estrella.
Bueno, lo que siempre yo he creído es que mientras las poblaciones vectoriales están, el riesgo de malaria está. Porque los fenómenos migratorios, que si yo, una persona infectada que pueda migrar y estén presentes los vectores, generan un riesgo alto de una reaparición, de una reincidencia de casos de malaria en el sector. Entonces, creo que es más destinado a eso. Mientras los vectores estén presentes, en el caso de un fenómeno migratorio, la aparición de estos parásitos en la zona, va a agrandar el riesgo de una reincidencia, de una reaparición de casos de rebrotes y ese tipo de cosas. Entonces, creo que por eso es importante también mantener las poblaciones de vectores controladas como una acción previa a la posible aparición de un caso de malaria, por ejemplo, en la zona. Así es, sí, y justo hemos visto también en estas zonas reaparecer muchas veces pequeños o no tan pequeños brotes, ¿no? Entonces, sí. Bueno, gracias, Juan. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no tiene más preguntas, gracias, Juanjo. Reitero que fue muy interesante. Felicitaciones. Ha sido un trabajo extenso en el CICEAL y que continúa colaborando con el CICEAL, así que me alegro mucho que formes parte del equipo también. Sí, muchísimas gracias igual a todos por su atención y por su tiempo. Gracias. Un gusto. Que Chao. pasen bien. Chao. Chao.